Continuando con el tema 8, en esta parte 6 vamos a ver las precipitaciones, sus tipos, formas y la distribución a escala planetaria. En primera instancia tenemos que diferenciar los tipos de precipitaciones. Vamos a tener tres: las orográficas, las convectivas y las frontales. En el primer caso, tiene que ver con una masa de aire húmedo que se encuentra con un relieve elevado, lo que hace que, digamos, esto lo vimos en distintas partes de la materia, hace que la masa de aire comience a ascender. Recordemos lo visto recientemente en cuanto a procesos adiabáticos, que la interposición de relieves era la principal causa de formación de nubes. Entonces esa masa comienza a ascender, se enfría, llega a su punto de saturación, de la humedad relativa del 100%, condensa y comienza a precipitar. Entonces las lluvias orográficas tienen lugar en la ladera de Barlovento, que es la ladera expuesta al viento, y esta forma de precipitaciones es una de las más importantes de todo el planeta, y a escala planetaria tienen una gran coincidencia con la isometría del territorio, ¿sí? Con las diferentes alturas del territorio. En el segundo caso, que son las lluvias de tipo convectivo, el calentamiento del suelo produce la evaporación del agua. Esa humedad, ese vapor de agua comienza a elevarse y cuando se eleva llega a su punto de saturación, producto del enfriamiento, llega a la saturación, producto del enfriamiento con el ascenso, y se producen precipitaciones de diferentes formas, como ya vamos a ver más adelante. Y en el caso de las lluvias de tipo frontal, ocurren tanto en frentes fríos, que ya lo vimos en el tema de circulación atmosférica regional, como en frentes cálidos. Y en ambos casos tiene que ver, como también lo vimos recientemente, con el ascenso del aire cálido. En el caso del frente frío es el que desplaza el aire cálido y lo hace elevarse, y en el caso del frente caliente es el frente caliente que pasa por encima del aire frío. En ambos casos el aire caliente se eleva y de nuevo se produce la formación de nubes y las consecuentes precipitaciones. Luego vamos a hacer referencia a las formas de precipitación, y en este caso la pregunta tiene que ver más que nada con cómo llueve. Entonces vamos a hacer referencia a la forma en que cae el agua, sea en estado líquido o sólido, hacia la superficie de la Tierra. Entonces hay varias formas asociadas al estado líquido y varias formas asociadas al estado sólido. En cuanto al estado líquido, tenemos llovizna, lluvia y chubasco, que son las formas, como decía, líquidas. En el caso de la llovizna hablamos de diámetros de gota menores a 0,5 milímetros, con una velocidad de caída de alrededor de máxima de 3 metros sobre segundo. La lluvia, hablamos de diámetros de gota de entre 0,5 y 3 milímetros, con una velocidad de caída mayor, de entre 3 y 7 metros por segundo. Y en los chubascos, hablamos de diámetros de gota mayores aún a 3 milímetros y con velocidades de caída mayores a 7 metros por segundo. En el caso de los sólidos, de las precipitaciones de tipo sólido, hablamos de nieve y de granizo. En el caso de la nieve,
digamos, son microscópicos cristales de hielo de forma hexagonal que caen de forma individual o agrupándose en copos, y sus tamaños son de mayor de 5 milímetros o más. Mientras que el granizo son sucesivas capas de hielo, como si fueran capas de una cebolla, que forman bolas o esferas con diámetros que van desde 5 milímetros hasta 50 milímetros. ¿Sí? Son nubes bien, son formas de precipitación de caída violenta, de mucha velocidad. ¿Cómo se produce la precipitación en forma de lluvia en una nube cálida? Entonces tenemos el esquema a la izquierda de una nube, donde las gotas se forman por nucleación, condensación de vapor de agua sobre pequeñas partículas sólidas. Ya hablamos previamente de los aerosoles que tenían que estar disponibles para que cuando se produzca la saturación, el proceso de condensación tenga partículas sólidas para que se genere la nube. Dentro de la nube se produce un ascenso y un incremento del tamaño por la condensación. En ese crecimiento, las gotas se vuelven digamos, grandes y pesadas como para precipitarse a la superficie. Entonces, algunas siguen un circuito interno debido a decrecimiento de tamaño por evaporación, que también sucede dentro de la nube, mientras que otras continúan incrementando su tamaño por impacto y agregación. Ahora vamos a ver este proceso en la diapositiva siguiente. Entonces las gotas demasiado grandes se parten y vuelven a recircular dentro de la nube con los procesos mencionados previamente, y las gotas de lluvia entre aproximadamente 0.1 y 3 milímetros son las que precipitan a tierra. Bien, ¿cómo son los procesos de impacto y agregación? El mecanismo es como sigue. Se produce una colisión de una gota grande, que es la gota colectora, que a medida que va descendiendo, es el mecanismo, colisiona con gotas de menor tamaño, y luego de esa colisión se produce una coalescencia que lo que hace es que las gotas pequeñas se combinen formando una gota más grande, y ahí es donde van adquiriendo tamaño y, o bien si se hacen muy grandes, dijimos que volvían al circuito de la nube interno, o bien si tenían un tamaño determinado podían precipitarse a tierra directamente. Este proceso de coalición y coalescencia va a depender mucho del tamaño de la gota en sí y del tamaño de esa gota que produce la colisión en relación al resto de las gotas, ¿sí? Tiene que haber gotas grandes y una combinación de gotas grandes y pequeñas para que este proceso pueda darse. Ahora vamos a ver cómo sería la precipitación en forma de nieve. Ya hablamos en este caso de nube fría. Nube fría porque la totalidad de la nube, o sea, desde su base hacia su parte superior, está toda con temperaturas por debajo de cero, ¿sí? A diferencia de las que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué pasa con estas nubes frías en las cuales se forma la nieve? Bien, hay moléculas de agua que en los procesos de evaporación que hay dentro de la nube, como vimos antes, se evapora el agua fría y disminuye el tamaño de esas gotas. Esas gotitas se van depositando en torno a cristales de hielo. Ese es el proceso de agregación y acreción. Las moléculas que se evaporan se van acrecionando a
cristales de hielo dando una forma de látice o retículo y haciendo que crezcan. Entonces, ese proceso de agregación, acreción hace que vayan creciendo. Entonces, esos cristales se hacen bien grandes, esos cristales se van haciendo más grandes de tamaño, llegamos a tamaños mayores, y finalmente todas las moléculas de agua se evaporan y quedan solo cristales de hielo, los cuales, si son lo suficientemente grandes en tamaño, logran vencer la gravedad y precipitan como nieve hacia la superficie. El proceso de precipitación en forma de granizos está descrito en esta diapositiva. Se da en nubes que tienen movimientos fuertes ascendentes y aire frío en su parte superior. Entonces, esos cristales de hielo que vimos que se formaban similar en el caso anterior, se mantienen siempre en la parte superior de la nube, en la parte que está mucho más fría que los 0 grados, debido a las corrientes ascendentes. Entonces continúan creciendo, y ese proceso se mantiene se realiza bastante debido a los fuertes movimientos ascendentes. Entonces, esos pequeños cristales de hielo se transforman en bolitas de hielo que se siguen moviendo por las corrientes ascendentes a través de la nube, congelándose desde abajo y acumulando cada vez más capas de hielo a su alrededor. En última instancia, esos granizos se vuelven demasiado grandes y pesados para mantenerse en la parte alta, y ya las corrientes ascendentes no los pueden sostener y caen a tierra. Bien. Y a escala planetaria, ¿cómo es la distribución geográfica de la precipitación media anual? En principio, en términos muy generales, se puede hablar de zonas pluviométricas que están dispuestas respondiendo a la circulación atmosférica general y, por lo tanto, con un determinado gradiente latitudinal. Es decir, tenemos toda la zona ecuatorial y próxima al Ecuador, con las mayores precipitaciones, que serían estos dos rangos. Tenemos toda esta franja, ¿sí? Luego las zonas subtropicales, donde están los principales desiertos tropicales, donde la precipitación es muy baja, y ya vamos a los rangos inferiores. Estamos por acá. Luego hay llegamos a las zonas templadas, donde vuelven a aumentar un poco las precipitaciones, y tenemos los rangos intermedios. Y para llegar a las zonas polares, donde tenemos nuevamente los rangos inferiores, ¿sí? Es una primera distribución que de algún modo respeta un comportamiento latitudinal y en función de los principales aspectos de la circulación atmosférica general. No obstante, esa continuidad es rota o no se visibiliza tanto en razón de las diferencias entre continentes y mares que hay entre los dos hemisferios, así como las diferencias entre las mayores precipitaciones en las costas respecto de las zonas interiores de los continentes. Un factor adicional tiene que ver con el relieve y con cuánto la altitud acrecienta las precipitaciones, y eso sí está muy marcado en todo lo que son las principales alturas del planeta, ¿sí? Los Andes, el Himalaya y algunas zonas de Estados Unidos en rocallosas.
Tenemos en pantalla el esquema de la doble disimetría pluviométrica de las fachadas continentales, y en él se pueden hacer varias observaciones. En latitudes templadas, estamos hablando acá, acá, acá y acá, tenemos que las fachadas occidentales de los continentes son más lluviosas, esta parte, son más lluviosas que las fachadas orientales, o sea, estas versus estas y estas versus estas, debido a que las zonas ciclónicas que traen lluvias llegan desde el oeste. Entonces, estas fachadas serían fachadas con anomalías térmicas positivas versus estas con anomalías térmicas negativas. En las latitudes bajas, estamos hablando de estas zonas, tenemos que la fachada este de los continentes, esta, es en general más lluviosa que la fachada oeste, debido a que las corrientes marinas cálidas, estas que influyen acá, y los alisios marítimos son portadores de humedad y lluvia en esas zonas. Este esquema de doble disimetría pluviométrica es posible cotejarlo con un video complementario que está en Moodle, en el cual se ve la precipitación para todo el globo, cómo evoluciona mes a mes desde 1998 hasta 2016, y se pueden ver claramente las anomalías pluviométricas positivas y negativas en las diferentes fachadas como propone el modelo.